La cruz es un símbolo universal que se ha convertido hasta en un símbolo que la gente utiliza, ya sea en su cuello, ya sea en alguna pulsera, ya sea en alguna camisa. Se ha convertido para muchos y muchas en un adorno a su vida. Adornos que para muchos tiene significado cuando lo usan o lo cargan. Adornos que para otros simplemente es un adorno más. Pero es importante recordar en esta mañana que todos los domingos que venimos aquí a reunirnos como comunidad de fe y pueblo de Dios, lo hacemos de frente a la cruz y lo hacemos también de frente a la mesa. Y que en la iglesia ni la cruz ni la mesa son simplemente adornos. En la comunidad de fe cristiana, la cruz y la mesa son símbolos que trascienden el tiempo. Y son símbolos que nos ayudan a recordar cosas importantes y trascendentales a nuestra experiencia de fe. Por lo tanto, a mí me gusta cuando hacemos un llamado a la intercesión y a la oración, porque simbólicamente caminar hasta el altar es caminar hacia la cruz. Y simbólicamente es acercarnos a ese símbolo trascendente que es la cruz de Cristo, que de alguna forma define el comienzo y el final de nuestro destino como cristianos y cristianas. Porque en esa cruz está de alguna manera recogida lo que es la victoria y el triunfo de la vida sobre la muerte. Cuando miramos la cruz, recordamos que Jesús, con su vida, con su testimonio, con sus acciones, con su compromiso, superó y venció las fuerzas de la muerte. Y recordamos también que el destino de la iglesia, que el destino de los que siguen las pisadas de Jesús, que el destino de los que hemos abrazado esta experiencia de fe es también el triunfo de la vida sobre la muerte. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos en este lugar y contemplamos nuestro altar, lo que tenemos de frente, recordamos como comunidad de fe que la victoria sobre las fuerzas de la muerte es del Señor y es nuestra también. Y eso nos ayuda también a recordar cuál es el destino nuestro como cristianos y cristianas. Yo no sé cuántos de ustedes estaban nerviosos y nerviosas viendo los juegos de Puerto Rico con República Dominicana, sabiendo que hoy hay de los dos bandos en este lugar, tantos fanáticos de Puerto Rico como de República Dominicana. Pero yo estaba ansioso, mirando cada entrada, mirando cada movimiento. Y cuando vi que Santana dio ese palo que la sacó por allá por los 400 y pico, se me bajó un poco el alma, porque dije, bueno, este pudiera ser el fin de la victoria de Puerto Rico en esta fase del torneo. Mientras uno va mirando las jugadas, mientras uno va sin saber qué es lo que va a pasar, uno ciertamente se llena de ansiedad, de nerviosismo, al querer anticipar qué es lo que va a venir. Y así nos pasa también en la vida. Vivimos con ansiedad, queriendo saber qué es lo que va a venir, cuál va a ser la próxima jugada, cuál va a ser la próxima movida, qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Porque tenemos al interior de nuestra vida un terrible temor de perder. Un terrible temor de sentirnos que no vamos a triunfar, que la victoria no va a ser nuestra, que nuestra vida se va a perder, que nuestro proyecto de familia se va a perder, que nuestras circunstancias personales se van a perder. Por lo tanto, vivimos con esa ansiedad continua, porque de alguna manera estamos anticipando que lo peor es lo que va a venir, que lo que nos va a suceder. Sin embargo, qué diferente es
cuando uno pone un canal de la televisión donde dan juegos deportivos que le llaman clásicos, quiere decir que ocurrieron ya hace 10, 15 años y que son de esos juegos históricos, y que uno está viendo un juego en el cual ya uno sabe quién gana, no hay ansiedad, no hay temor, no hay preocupación, porque usted sabe que como lo que pase ahí en ese juego pregrabado, no importa cuánto se faje uno y el otro, ya usted sabe quién es el ganador. Por lo tanto, usted no está brincando como lo está brincando con un juego en vivo. Usted no está corriendo de la cocina para la sala como si lo estuviera viendo en su casa en vivo. Usted está ahí tranquilamente sentado porque ya usted sabe quién va a ganar. Esa es la cruz. Nosotros ya sabemos quién va a ganar. Nosotros ya sabemos cuál es el destino de nuestra vida. Nosotros ya sabemos hacia dónde se encamina nuestro futuro, porque ese futuro está garantizado por lo que representa y simboliza la cruz. No importa cuántas circunstancias y cuán terribles puedan ser los acontecimientos, no importa la enfermedad que azote nuestra vida, no importa las dificultades que vengan a nuestra vida familiar, nosotros tenemos como entendimiento común que el vencedor al final de los tiempos y de la historia será del Señor. El triunfo será del Señor. La cruz venció sobre la muerte. La cruz venció sobre el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, quiere decir que nosotros debemos vivir nuestra vida de manera distinta. Debemos abrazar en nuestro diario vivir cierta esperanza. Una esperanza que provoque en nosotros precisamente el deseo, no solamente de creer en el evento de la cruz y lo que ello representa, sino que provoque un deseo en nosotros de vivir y de caminar en la sombra de esa cruz. Por lo tanto, no solamente la cruz anuncia cuál va a ser nuestro destino, no solamente la cruz nos ayuda a entender cuál es el camino que se ha abierto para nosotros, la cruz también es un camino que como cristianos y cristianas tenemos que asumir. Precisamente la esperanza en el Señor debe provocar en nosotros, no la indiferencia, no el distanciamiento de los acontecimientos y la problemática, porque uno pudiera asumir esa actitud y decir, bueno, como el Señor al final lo va a resolver todo, pues déjame aquí vivir como me da la gana y hacer lo que me da la gana, porque a fin de cuentas Dios lo va a resolver. De eso no es lo que yo estoy hablando. Todo lo contrario. Saber que Dios tiene la historia y el tiempo en sus manos. Saber que la cruz alumbra ese destino donde podemos anunciar que la victoria será de la vida, de la paz, de la justicia, del amor, debe de provocar en nosotros un sentido de esperanza y debe provocar en nosotros el querer andar en ese camino de la cruz. Porque miren esto. La cruz no solamente nos anuncia lo que Jesús tuvo el poder de vencer, sino que la cruz es el final que representa la manera y la forma en que Jesús vivió. En otras palabras, la cruz en un sentido recoge las opciones de vida de Jesús. La cruz recoge la manera en que Jesús encaminó y dirigió su vida, la manera en que Él la vivió, y que de alguna manera nos ilumina a nosotros para que podamos abrazar también esa forma de vivir, ese estilo de vida, ese camino de la cruz que Jesús eligió y escogió. Por lo tanto, la cruz ilumina un estilo y una forma de vivir nuestra vida. Y ese estilo y esa forma de vivir nuestra vida es de tal manera que no solamente tengamos la paz, la esperanza, la serenidad de saber que el tiempo y la vida están en las manos del Señor,
Ese estilo de vida debe provocar en nosotros que siempre querramos vivir un paso más allá. Que siempre querramos vivir de tal forma que estemos saliéndonos un poco de las expectativas y entrando en ese terreno del tiempo, de lo sagrado, de la acción a la cual Jesús nos motiva a vivir. ¿Usted se imagina qué distinta sería la vida si todos actuáramos fuera de las expectativas, de lo que se espera ya, de lo que hagamos? A veces nosotros vivimos la rutina de tal manera que nuestra vida casi está predirigida y prehecha a lo que hacemos todos los días. Pero usted se imagina si pudiéramos por un momento todo el mundo salirnos de eso y entrar en una dimensión más allá de esas expectativas. Si diariamente pudiéramos hacer algo diferente con nuestra vida, tomar decisiones y opciones distintas, hacer cosas que un poco puedan romper con esa rutina, pero entrarnos en una dimensión de mayor cercanía y de intimidad con Dios y con otras personas. Es interesante cómo nosotros como puertorriqueños cada 4 años vamos a votar. Y unos y otros tenemos la esperanza y la expectativa de que las cosas van a ser distintas, de que las personas que están en los puestos de poder van a actuar de manera distinta, que van a tomar decisiones distintas, y todos y todas albergamos esa esperanza, no solamente aquí en Puerto Rico, en otros países también. Y qué frustrante cuando vemos que esos de uno y de otro lado hacen exactamente lo mismo, hablan exactamente de la misma forma, se conducen y toman decisiones exactamente desde los mismos puntos de partida. Y seguimos viviendo tal y como esperamos que la vida siga pasando. Pero quiero decirles en esta mañana que la cruz nos ilumina un estilo y una forma de vivir que rompe con las expectativas, que abre paso un poquito más allá, adentro de lo que es la vida. ¿Y por qué yo digo eso? Porque Jesús mismo en su vida rompió con todas las expectativas. Porque Jesús no se ajustó a ningún molde de su tiempo. Porque Jesús no actuó en los escenarios donde caminó y habló de la manera que se esperaba que actuara. No dijo las cosas que la gente esperaba que Él dijera. No hizo las cosas que la gente esperaba que Él hiciera. No se juntó con la gente que otros esperaban que Él se juntara. No afirmó las cosas ni los valores de ese tiempo y de ese contexto. Todo lo contrario, vivió siempre empujando un poquito más allá, vivió siempre rompiendo esas expectativas, vivió siempre abriéndose caminos nuevos, hablando palabras nuevas, gestando acciones diferentes y nuevas que provocaron e hicieron posible que alcanzara la vida de mucha gente. Y sobre todo la vida de aquellos que no había sido alcanzado por otros, en particular por el sistema religioso del tiempo. Por lo tanto, si Jesús vivió de esa manera, si el estilo de vida de Jesús y la cruz en la cual su vida culminó y que es símbolo para nosotros de vida y de esperanza, vivió de esa forma, nosotros como cristianos y cristianas estamos llamados también a vivir de esa manera, a mover un poquito más allá la línea, a superar un poco más las expectativas, a entrar en una dimensión de servicio, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, que vaya más allá de lo que se espera de nosotros, que sorprenda a la vida de otros, que sorprenda a Dios. Qué maravillosa sería nuestra vida si pudiéramos andar en esa dirección y romper esas expectativas. En este relato de esta mañana, Jesús había, en el mismo capítulo anterior, había resucitado a Lázaro. Y como consecuencia de haberle devuelto la vida a Lázaro, y como consecuencia de las cosas que Él dijo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, y otras cosas más, que para muchos de aquel tiempo eran palabras atrevidas, estaban buscando a Jesús para matarlo. En otras palabras, se estaba haciendo más claro y más evidente el camino de la cruz.
Jesús tiene que irse a la huida y esconderse en una región llamada Efraín. Y justamente el relato que leemos en esta mañana en el capítulo 12 es Jesús saliendo del escondite, caminando desde Efraín hasta el lugar de la casa de Marta, de María y de Lázaro. Un recorrido que se entiende que es aproximadamente 12 horas de camino. Un recorrido que en el imaginario y en la mente de los lectores del Evangelio de Juan y de la comunidad de Juan tiene y evoca muchos eventos y experiencias e historias del pasado del Antiguo Testamento. Ese camino desde Efraín hasta Betsaida, hasta el lugar donde está Betania, el lugar donde está Marta y María, es un camino lleno de historias sobre muerte, sobre persecución, sobre reyes, sobre sueños mesiánicos. Y qué interesante que el evangelista pone a Jesús caminando esa misma ruta, donde hay grandes expectativas del pueblo, donde hay grandes esperanzas sobre el Rey que viene, el que viene a cumplir con nuestros sueños, con nuestros anhelos, el que viene a traer la libertad, el que viene a traer la paz. Sin embargo, Jesús recorre ese camino y llega a Betania, precisamente sabiendo que llegaba al lugar de la muerte. En otras palabras, Jesús escoge ese camino de la muerte. Jesús no se esconde de las posibilidades y las amenazas que hay contra su vida. Jesús no se guarda para sí mismo, sino que expone su vida frente a aquellos que la quieren terminar. Y Jesús llega a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y yo quiero mirar esta escena un momento con ustedes, para ver y para que podamos ver cómo en esa escena y en esa mesa, en ese lugar, todo el mundo está respondiendo a la expectativa que otros pudieran tener. En otras palabras, todo el mundo está haciendo lo que se espera que hagan. Todo el mundo está cumpliendo con un rol dentro en esa experiencia de mesa. Pero hay alguien dentro de esa comunidad de mesa que supera las expectativas de todos y que hace algo diferente. E interesantemente, ese alguien que hace ese gesto se llama María. Y parece ser que el mensaje de Jesús le había tocado el corazón a María. Y ya María había demostrado en otro momento dado que era una mujer atrevida y arriesgada. Porque cuando Jesús había visitado su hogar, la de ella, su hermana y Lázaro, esta María fue la que se sentó a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas y lo que Jesús estaba diciendo. Y Marta estaba con los trastes y corriendo por toda la casa y preparando la comida y estaba afanada, enredada en los quehaceres. Y Marta le dice a Jesús: mira, esta muchacha está ahí sentada frente a ti, no está haciendo nada. Dile a que se ponga a ayudarme. Y Jesús le dice: déjala ahí quietecita, que ella ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Pues sepa usted que en tiempos de Jesús no era el lugar de una mujer estar frente a un rabino, a un maestro, sentada a sus pies recibiendo instrucción del maestro. Sepa usted que ya de alguna manera María había sentido que esa vida de Jesús le había provocado un poco salirse de los esquemas, salirse de aquellos entendimientos comunes y ponerse a los pies de Jesús para recibir esa instrucción. En otras palabras, que María se sale un poco de las expectativas que tienen otros y otras sobre lo que debería ser su vida. Provocado y provocada por el modelo de Jesús, por la vida de Jesús, por el mensaje de Jesús. En esta mesa están nuevamente sentados esos mismos actores y personajes de esa historia. Y todo el mundo está respondiendo a una invitación, a un banquete, a una cena. Allí está Lázaro, que está vivito y coleando. Lo habían resucitado, acabadito de salir de la experiencia de la tumba, pero está Lázaro simplemente sentado allí en la mesa, participando de la comida junto a sus seres queridos y a su familia. Lo cual nos deja ver que Lázaro no fue resucitado para convertirse en un héroe sobrenatural, sino que fue resucitado para poder regresar a su vida de amor, de relaciones y de vínculos con sus seres
queridos. Ahí también en la historia está Marta, que debe estar igual que la primera vez, atendiendo todos los asuntos de la comida, de las visitas, de las personas que están allí participando de esa cena y de ese banquete. Ahí está también Judas, chequeando y velando la cosa, a ver cómo se mueve el asunto. Judas, el administrador, el que tenía a su cargo administrar todos los bienes del proyecto y de las cosas y los bienes que se recibían, está también en esa mesa. Por lo tanto, todo el mundo está participando tal y como se espera que ellos y ellas lo hagan. De repente María cruza la línea, busca un perfume costoso de nardo, le unge los pies a Jesús, le enjuaga los pies con sus cabellos. Y la acción de esta mujer sorprende a toda la multitud que está allí, la gente que le está acompañando. Porque María cruza una frontera que nadie esperaba que cruzara. Porque María hace una acción que nadie espera que la pueda hacer. Y esa acción la lleva a acercarse aún más en intimidad al proyecto de Jesús. Esa acción la lleva a acercarse aún más a la gestión y al camino de la cruz. Esa acción la lleva a acercarse aún más a lo que va a ser el destino posterior de Jesús en su caminar hasta la cruz del Calvario. En otras palabras, que María actúa de tal forma que trasciende el espacio y el lugar donde está. Su compromiso, su entrega, su humildad, el derramamiento de su vida delante del Maestro, es una acción que refleja la profunda gratitud que tiene ante este hombre que le cambió y le transformó la vida. Por lo tanto, la acción de María es una acción que en otros evangelios, en ese mismo relato, la afirman con una acción que es merecedora de ser reconocida por todos los tiempos y por todas las personas, por ese acto tan extraordinario de fe, esa gesta tan extraordinaria de amor que esta mujer derrama delante de Jesús. Los demás que están alrededor, particularmente a Judas, le preocupa la acción de esta mujer. Ustedes saben por qué le preocupa, porque el Evangelio de Juan lo dice, que estaba echándose algún dinerito adicional para él de la bolsa, por lo tanto está preocupado que ese dinero pudiera beneficiar su propio negocio, ¿verdad?, el de sus bolsillos. Pero fíjense una cosa, que Judas también está respondiendo a lo que es un deber que tienen los judíos de responder a las necesidades de los pobres. En otras palabras, lo que Judas está diciendo no está tan distante de lo que se esperaba de un buen judío y de un buen religioso. Según el libro de Deuteronomio, se esperaba que el asunto y la necesidad de gente menos afortunada fuera algo que se atendiera y que se pudiera resolver con el dinero que se pudiera recibir y recoger. En otras palabras, la solidaridad era importante. Así que Judas un poco no está tan mal. Sí hay intenciones en él, pero no está tan lejos de lo que sería la acción esperada, la acción religiosa más correcta, que es dar el dinero a aquellos que lo puedan necesitar. Lo que resulta asombroso e interesante es que Jesús no se alinea con Judas, sino que se alinea con la mujer. En otras palabras, que Jesús en cierto sentido se va contra lo que se esperaba religiosamente que se hiciera para afirmar la acción de esta mujer, para resaltar la acción de esta mujer. Y en ese sentido, la acción de Jesús, sus palabras, rompen totalmente con lo esperado y afirman el valor de una acción que hace esta mujer desde lo profundo de su corazón. Quiere decir que en medio del camino de la cruz,
Puede haber siempre gente, alguna que otra persona, que esté velando y buscando su propio beneficio. Quiere decir que en ese camino de la cruz siempre puede haber alguno que otro que esté queriendo capitalizar de ese beneficio del camino de la cruz. Siempre puede haber alguno que otro que pone su propio interés frente a la necesidad, frente a la experiencia, a la acción de otros. Puede haber alguno que otro que esté poniendo su propia necesidad frente a la necesidad de otros y de otras. Sin embargo, la acción de esta mujer es una invitación para que nuestra vida pueda trascender, para que nuestra vida pueda ir más allá de lo esperado, para que nuestra vida pueda responder más allá de las expectativas, para que nuestra vida pueda cruzar esas ciertas fronteras que a veces limitan nuestra acción, para que en nuestra vida pueda manifestarse un profundo y verdadero sentido de desprendimiento hacia Jesús y hacia el proyecto de vida de Jesús, hacia el momento que se está viviendo en ese relato y en ese momento histórico donde esta mujer pone toda su vida, derrama toda su vida frente a la gracia y frente al amor del Señor. Y esa acción de esta mujer no solamente la hace ahí, sino que la va a acompañar, porque son precisamente las mujeres las que están en el momento de la muerte y crucifixión de Jesús. Los discípulos y los varones salieron corriendo, estaban temerosos de perder la vida. Y cuando usted lea los relatos del tiempo de la muerte y resurrección de Jesús, se va a dar cuenta que son las mujeres las que están allí, frente a la tumba, que son las mujeres las que están cerca de la cruz de Cristo. Por lo tanto, esta pasión y amor demostrada por María, este derramamiento frente a Dios, no es un espectáculo, no es un asunto puramente emocional, es el reflejo realmente de una entrega profunda a la causa y al proyecto de Jesús. Es asumir de verdad, de corazón, lo que es el camino de la cruz. Es asumir de verdad con su vida, con su compromiso, lo que es el seguimiento a ese que ella entiende que le ha dado todo el amor y que le ha dado las posibilidades de la vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros también estamos llamados y llamadas a tomar en serio el camino de la cruz. Estamos llamados y llamadas a salir un poco de esas expectativas. Estamos llamados y llamadas a poder con nuestra vida derramada delante de Dios sustituir un espacio, un ambiente donde hay olor a muerte, con perfume que huele a vida y esperanza. Porque fíjense que el mismo relato, un capítulo antes, cuando Jesús está frente a la tumba, le dice a la familia a Jesús, ya aquí huele a muerte, lleva 4 días encerrado, ya aquí hay un olor terrible. Una peste iba a decir, ¿verdad? Porque es una expresión nuestra. Un olor terrible a muerte. Y fíjense cómo en la escena nueva de esta mujer derramada ante Jesús, dice que el cuarto se llenó de olor de perfume. De olor de perfume. Por lo tanto, la acción de ella, la entrega de ella, la humillación de ella frente a Jesús, colocando lo más valioso que era el perfume caro, reservado y exclusivo para personas con mucho dinero, pero no solamente el frasco de perfume, la vida de ella rota y quebrantada delante del Señor, se convierte en un perfume que llena el hogar y el espacio de ese olor a vida y a esperanza. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, siempre el que está dispuesto y dispuesta a ir un poquito más allá, en favor de la causa de la cruz y del camino de la cruz, siempre el que está dispuesto y dispuesta a caminar un poco más, a derramar su vida un poco más, a acercar su vida un poco más al proyecto de Dios, esa persona siempre tiene olor a vida y a esperanza. Esa persona siempre derrama gracia, vestida
destila gracia, destila amor, destila esperanza. Y en ese sentido el Señor nos llama a esa experiencia de entrega y de abrazo y de amor a la cruz y a su causa. Esta mujer estuvo dispuesta a pagar el precio de lo que implicaba seguir a Jesús, porque el camino de la cruz ciertamente tiene un precio, el cual debemos nosotros estar dispuestos y dispuestas a asumir. Es victoria al final de los tiempos, pero vivir a la sombra de la cruz y caminar en el camino que ella nos abra siempre implica sacrificio, siempre implica cruzar fronteras, siempre implica ponernos a la disposición plena del proyecto de vida de Dios, siempre implica poner nuestra vida inclusive en peligro, en escarnio ante los demás. Sin embargo, es el precio que debemos de pagar para que la experiencia de la cruz sea afectiva, sea genuina en nuestra vida, para que la cruz no sea solamente un adorno que llevamos, que cargamos o que está en algún lugar puesto en nuestra casa, para que realmente represente cuál es nuestro proyecto de vida, para que realmente represente cuáles son nuestras opciones en la vida, que la cruz pueda iluminar nuestra ética, nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos, las decisiones y los compromisos que podamos tomar. Esta mujer lo derramó todo, lo entregó todo, lo dio todo frente a la figura de Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos y dispuestas a derramarlo todo delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a dar lo más valioso de nuestra vida, lo más esencial e importante de nuestro ser, y entregarlo sin mirar hacia los lados, sin tomar otras consideraciones, de manera plena y completa ante los pies de Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos y dispuestas a vivir en ese caminar de la cruz? El Señor en esta mañana nos invita a esa meditación y a esa reflexión. Permita el Señor que lo podamos hacer sabiendo que ciertamente la victoria final es del amor sobre el odio, es de la vida sobre la muerte, y que nosotros podamos entregar nuestra vida por esa causa, por esa iniciativa que Dios ha tomado en la figura de Jesús. Les invito a cerrar sus ojos para orar. Señor, sentimos en nuestra realidad que hay tantos escenarios que huelen a muerte, Señor, a desasosiego, a dolor, a sufrimiento. Y te pedimos, oh Dios, que tú permitas en esta mañana que, tomando como ejemplo la vida de esta mujer narrada en la historia bíblica, estemos dispuestos y dispuestas, Señor, a cruzar esa frontera de la expectativa. Estemos dispuestos y dispuestas a hacer un poco más, a caminar un poco más, a dar un poco más, a entregar un poco más. Dispuestos y dispuestas, Señor, a hacer ese compromiso que nos coloca ahí frente, Señor, a ti, que nos coloca ahí puestos delante de ti, derramados delante de ti, entregados delante de ti, y que nos coloca, Señor amado, en el proyecto de la cruz, en el camino de la cruz, en el proyecto de tu reino. Ayúdanos, Señor, a superar nuestros egoísmos, a superar, oh Dios, nuestras limitaciones. Ayúdanos a mirar, Señor, con mirada amplia ese horizonte que la cruz tuya ha iluminado para nosotros. Y ayúdanos a ser seguidores comprometidos
sacrificados, oh Dios, del camino que tú has abierto para nosotros. Este tiempo, Señor, que vivimos amerita y exige de nosotros mayor consagración, mayor entrega, mayor disposición, mayor compromiso. Y te pedimos, Señor, que podamos distinguirnos de los demás en esa acción comprometida con tu reino. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a vivir, Señor, a vivir abrazados, iluminados y guiados por la esperanza de la cruz, por la fuerza y el poder de la cruz, sabiendo, Señor, que nuestro destino, Dios, es contigo, Señor, que tú caminas con nosotros, estás y estarás con nosotros, esforzando, Señor, nuestro camino y nuestro paso por la vida. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, el que entregó su vida voluntariamente, el que se dio por nosotros, el que fue martirizado, oh Dios, en la cruz del Calvario. Por él oramos. Amén y amén.